Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan saludo cordial. El Colegio Particular de Distancias Juan Montalvo Fiallo se les da la más calurosa bienvenida a una semana más de clases. Segundo bachillerato, tenemos hoy día 12 de septiembre del 2020 el tema vicios semánticos del lenguaje. Hemos visto algunos vicios en lo que tiene que ver con esta materia, pero nos vamos a referir a algunos vicios semánticos. Vamos a ver qué se refiere con semánticos. Sin antes, pues obviamente tenemos el mensaje positivo de esta semana, que dice: nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Así es, esa es nuestra posición y esa tiene que ser nuestra mentalidad siempre positiva. No conformarnos, no llegar a la mediocridad sencillamente obteniendo lo medianamente posible o para sobrevivir. No, tenemos que ir más allá, ser ambiciosos. Tenemos que no conformarnos, ir hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor se convierta en excelente. Ese debe ser el principal motor de nuestra vida, porque de eso va a depender el futuro de nuestra familia y de nuestro propio futuro también. Entonces, como profesionales, como estudiantes, todos tenemos que tener una sola visión, a siempre ser mejor y propender a la excelencia. Es lo que tiene que ver con la clase de hoy día. En los vicios semánticos del lenguaje, vamos a conocer en primer lugar qué es esto de los semánticos. Cuando hablamos de semántica, estamos hablando de significado. Quiere decir que hay muchas veces que cometemos errores o cometemos este tipo de vicios, quiere decir algo que se repite o ciertas incorrecciones que se dan en el idioma debido justamente a errores en el significado. Entonces, leamos. Son los que aún sin alterar los órdenes pragmático o sintáctico oscurecen el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia en la lengua natural. Ojo, estamos hablando aquí que sintácticamente se mantiene correcto. Sintaxis es la ciencia que estudia la estructura o el orden correcto de las oraciones. Entonces no altera la estructura correcta. Tampoco en lo práctico, no altera tampoco el sentido aplicativo del mensaje. Pero sí se adicionan vocablos extraños para utilizarlos que van relacionados con la lengua normal, pero que se convierte en un vicio semántico. Vamos a ver a qué nos referimos. Uno de estos vicios es la anfibología. Anfibología podemos decir que viene de parte de anfibio. El anfibio tiene la particularidad de poder estar viviendo en el agua y en la tierra. Entonces, por eso esa doble parte. ¿Qué quiere decir? Es aquella frase u oración que da lugar a doble interpretación. Y es un vicio semántico, porque el significado de esta oración puede ser una o puede ser otra. Depende de quién la interprete o de quién lo coja del lado bueno o del lado malo. Pero va a depender de nosotros qué es lo que queremos comunicar. Ojo, ejemplos. El perro policía salió a la calle. ¿Qué podemos decir de esa oración? Podemos pensar que el perro policía, esos perros que se entrenan, salió a la calle. O podemos tratar peyorativamente a un policía tratándolo de perro y le estamos insultando, pero no sabemos a qué se refiere, no es explícito. Siguiente, todos los medicamentos no producen el mismo resultado. Estamos hablando de todos los medicamentos que no producen un resultado, pero ¿a qué se refiere? Se quiere que los medicamentos están produciendo un resultado positivo, un resultado negativo, no producen lo mismo. ¿Qué tipo de medicamentos? Estamos generalizando a todos los medicamentos, no sabemos a qué se refiere. Hay una anfibología. Siguiente, Pedro y Juan fueron al centro en su carro. ¿El carro es de los dos? ¿Pedro y Juan son los dueños? ¿O Juan tiene su carro y lo llevó a Pedro? ¿O Pedro tiene su carro y lo llevó a Juan? No está claro. Entonces hay que solucionarlo. Mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia que, por cierto, se veía en muy mal estado. ¿Quién se veía en mal estado? ¿La abuelita o la ambulancia? O sea, no está claro, no está totalmente definido. Miren que el orden está correcto, pero la forma que se presta a más interpretaciones es lo que nos dificulta el entendimiento. Siguiente, me encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted. ¿Con quién se encontró la persona? ¿Con el médico y el hermano del médico? ¿O con el médico y el hermano a quien usted se encontró que habló de usted? No entendemos.
no es claro. Entonces, esa distorsión del mensaje es lo que debemos de evitar. ¿Ok? Sigamos. Impropiedad. Falta de propiedad en el uso de las palabras. Tiene que ir de acorde. Si utilizamos cierta palabra, tiene que ir el acompañamiento o la palabra siguiente que vaya relacionada totalmente, aunque a nosotros nos parezca que está relacionada, tenemos que aprenderlo bien. Por ejemplo, incorrecto. Es un ejecutivo agresivo. Yo puedo entender el contexto que de pronto es de esos ejecutivos, pero pilosos. Pero agresivo me viene más la idea a mí de alguien que siempre está peleando, que siempre es polémico, que siempre busca el problema. Entonces no es correcto el término, no es lo propio. Hablar con propiedad significaría decir que el ejecutivo, como dice la otra parte, es un ejecutivo audaz. Con ese término sí entendemos tranquilamente, no es que es un ejecutivo peleón, sino que es un ejecutivo estratega, que busca siempre soluciones. Siguiente, examinar el tema con profundidad. Si tenemos un libro, estamos analizando, ¿qué profundidad puede tener un tema? No hay profundidad en un tema. Hay que analizar ese tema con detenimiento, detenidamente, para que ese tema podamos tener una muy buena comprensión lectora. Si ven, de utilizar un término que posiblemente se entienda a un término correcto. La policía incauta 2 kilos de droga. Policía incauta. ¿Pero qué es eso de incauta? Ya buscaron qué significa incautar. Por el otro lado dice, la policía se incauta 2 kilos de droga. Y esa es la forma correcta. Investiguen por qué se dice se incauta. Con el vocabulario, ustedes buscan la palabra incauta y van a saber por qué esa es la forma correcta. Siguiente. Ha terminado el redactado de la ley. Ha terminado el redactado de la ley. Puede que parezca real, pero no es la palabra que ha terminado el redactado. Terminó la redacción de la ley. El coche era bien grande. Bien transmite la idea de bienestar. Grande transmite la idea no de bienestar, sino de cantidad, de tamaño. Entonces no vamos a utilizar bien grande porque no es la palabra propia. El coche era muy grande. Cantidad con cantidad. Ahí sí está muy bien la propiedad. Sigamos. El eufemismo consiste en sustituir un término o frase que tienen connotaciones desagradables o para disimular la vulgaridad o crudeza mediante el uso de otras palabras menos ofensivas. ¿Ya? Es un instrumento que refuerza la doble moral y atenuación de prejuicios. ¿Ya? Un tema prejuicioso es de las mujeres de la mala vida. Y se utilizan mujeres de la mala vida. Ahora, las mujeres de la mala vida, que son así llamadas para evitar decirle prostitutas, el hombre correcto, tienen también un trabajo supuestamente honorable. Eso dependerá de cada quien, cómo lo quiera tomar. Pero vamos a ver cómo se distorsiona o se cambia la palabra por frases que como que la van atenuando, alivianando para que no se escuche demasiado fuerte. Eso se llama eufemismo. ¿Okay? Otro ejemplo, una mujer de color. ¿Por qué no decir una mujer de raza negra? Si hablamos de color, ¿qué color es? Amarillo, verde, azul, todos los arcoíris, ¿qué? Entonces debemos utilizar el término correcto, una mujer de raza negra. Interrupción voluntaria del embarazo. Tantas palabras para solamente referirnos al aborto. Porque decir aborto, matar una vida. No, la palabra es aborto. No tenemos por qué caer en el eufemismo y estar buscando palabras para adornarlo. O pasar a mejor vida. No, es que tengo que decirles que tal persona ya pasó a mejor vida. Como para hacer largo el sufrimiento que va a ser el mismo, como cuando le diga murió. Es lo mismo. Hay que utilizar las palabras de la manera correcta para que lleguen de la manera correcta. Entonces, evitar el eufemismo. Otro vicio del lenguaje es el idiotismo. Una expresión particular de una lengua que no se adapta a sus normas gramaticales o al sentido literal y usual de sus palabras y que posee un sentido figurado, adoptado de manera convencional. O sea, no existe en el diccionario. Lo incorrecto. Déjeme que le diga. ¿Por qué decimos déjeme que le diga o déjeme que le explique? No. Permítame decirle, permítame explicarles lo correcto. Este problema tiene una alcanzabilidad. Esa palabra no existe. Este problema tiene un alcance, o este problema es alcanzable.
Esas son las palabras que existen. Caemos en el idiotismo al utilizar palabras que no existen en ninguna parte pensando que funcionan. Controlabilidad. ¿Qué es eso de controlabilidad? No existe. La palabra es control. Me alegro de que me haga esta pregunta. Muchas veces se nos pregunta, me alegra que hayas preguntado esto. No. La respuesta correcta es, su pregunta es correcta, su pregunta es acertada. De esa manera no caemos en el idiotismo. Otra de las formas que tenemos es el laconismo. Nótese, el laconismo perdón, es la forma de expresarnos con una respuesta exageradamente corta. Y ese lastimosamente lo tenemos muchos de nosotros, que decimos se hace una pregunta y decimos sí, quizás, nada, bueno, por ejemplo, ¿no te parece que la guerra es un asunto bastante importante como para ignorar su crueldad y el efecto que produce sobre tantos inocentes? ¿Qué opinas al respecto? Esta pregunta viene con una cola tremenda que podemos hablar hasta 2 horas de este tema. Pero muchos que contestamos, nada. Qué bueno, que me parece mal, que puede ser, que está bien. Ese es laconismo, cuando no tenemos los argumentos necesarios para fundamentar una respuesta. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque tenemos que buscar más desarrollo del pensamiento y de esa forma poder responder de manera acertada. Y eso lo vamos a lograr únicamente cuando empezamos a aumentar nuestro léxico y a nutrir nuestra mente con literatura positiva. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver la tarea que tenemos que realizar. Nuestro trabajo de esta semana va a consistir en identificar los vicios del lenguaje y realizar la corrección necesaria. Usted va leyendo cada una de estas oraciones y va a encontrar primero a qué tipo de vicio del lenguaje pertenece. Iré a París solo por unos días. Aquí puedo yo ver que puede ser el vicio del lenguaje de anfibología. ¿Por qué? Porque dice iré a París solo por unos días. Puede ser que diga iré a París solo, o sea que va solito por unos días. O también puede darse la idea de decir iré a París solo por unos días, o sea que no se va a quedar mucho tiempo. Entonces usted le pone aquí el nombre, el vicio del lenguaje sería anfibología, y aquí usted va a escribir la corrección como se debe ser para que no se dé otra interpretación. Y así va a revisar cada una de estas oraciones, va a escribir en esta raya el término o el vicio del lenguaje, y en la siguiente línea va a poner la oración de la manera correcta, evitando cualquier tipo de vicio del lenguaje. ¿Ok? Pues para mí ha sido un gusto llegar a ustedes con esta clase. De aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que tengan un bendecido día y éxitos. Que tengan un feliz fin de semana.